tema de hoy es la suministración del Espíritu en los sufrimientos. La suministración del Espíritu en los sufrimientos. Amén. Entonces, este asunto, este tema de la suministración del Espíritu en los sufrimientos, no voy a ampliarme mucho, no voy a extenderme mucho, aunque es un tema pues bastante amplio, no voy a tomar mucho tiempo. Con poquito que les comparta ya lo van a alcanzar a captar. Lo que sí queremos hacer en esta tarde es completar todo lo que hemos venido hablando acerca de los sufrimientos, ¿verdad? Estamos hablando que los sufrimientos por Cristo son para el progreso del Evangelio, para el avance del Evangelio. Amén. Y entonces lo que vamos a hacer es cubrir todo ese asunto y al final cerramos con la suministración, ¿verdad? Del Espíritu en estos sufrimientos. Amén, ¿estamos? Entonces, hermanos, antes de entrar o para entrar a este estudio de hoy, es importante que entremos con algo en nuestros pensamientos, algo que ya hemos venido mencionando una y otra vez. Si nosotros queremos disfrutar Filipenses otra vez o como Efesios, si queremos entenderlo, si queremos disfrutarlo, es importante que recordemos su tema principal. De eso no nos olvidemos, para que nosotros sigamos disfrutando Filipenses. Que el tema principal es, ¿cuál es el tema principal? ¿Verdad? Es magnificar a Cristo. Magnificar a Cristo, aunque en cada uno de estos 4 capítulos nos muestran un punto importante, ¿verdad? Su tema principal es eso, magnificar a Cristo. Que Cristo sea dado a conocer, pero a través de nuestro vivir. Que Cristo sea expresado en cada uno de nosotros, sea engrandecido. O sea, Cristo es grande y Él es poderoso, pero que sea engrandecido en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, Filipenses en cada uno de esos puntos, en cada uno de esos capítulos tiene un punto, un tema importante, ¿verdad? Y por eso Pablo en el capítulo 1 nos introduce con el tema principal y en el primer capítulo nos habla de que su punto importante en el capítulo 1 es magnificar a Cristo. Y eso, aunque nos va a hablar de que Cristo sea nuestro modelo, de que Cristo sea nuestra meta y de que Cristo sea nuestro poder, es con ese único fin, de que Cristo sea magnificado. Entonces, por eso nos damos cuenta de que Pablo en Filipenses de una vez nos mete a experimentar a Cristo. Filipenses no es tanto objetivo, sino más bien subjetivo. Filipenses no es tanto doctrina, sino experiencias. Amén. Nos quieren meter a experimentar a Cristo más que un simple conocimiento. Amén. Nos quieren meter a practicar a Cristo, a experimentar a Cristo. Que Cristo sea dado a conocer en nuestra forma de vivir. Amén. Entonces entremos, no nos olvidemos de esos puntos y va a ver que vamos a entender Filipenses y a disfrutar más que nada Filipenses. De nada nos sirve entenderlo si no lo experimentamos, si no lo practicamos. Amén. Entonces dijimos pues cuando entramos en este asunto de los sufrimientos, dijimos que todos los seres humanos habidos y por haber, todos los que habitamos esta tierra, todos nacimos para sufrir. No hay ninguna escapatoria. Todos los seres humanos en esta tierra sufrimos. Dígame alguien aquí quién no ha sufrido. Y si no ha sufrido, espérese, porque Él le va a llegar. Tarde que temprano nos llegan los sufrimientos, ¿verdad? Sea cristiano o no sea cristiano, todos
en este mundo sufrimos y no hay ninguna escapatoria. Pero dijimos que hay una gran ventaja en los cristianos, en el sufrimiento de los cristianos. ¿Cuál es esa ventaja? Es de que nosotros los cristianos sufrimos por Cristo y esos sufrimientos tienen una esperanza. Una esperanza, la Biblia lo dice, una esperanza gloriosa. Pero los sufrimientos de los no creyentes, de los no cristianos, sus sufrimientos no tienen ninguna esperanza. Ellos sufren sin ninguna esperanza. Su única esperanza, por así decirlo, es que después de que se mueran y cuando enfrenten el juicio, su esperanza es de que seguirán con ese sufrimiento. O sea, de que van a sufrir el sufrimiento eterno. En cambio, la palabra de nosotros, la palabra de Dios a nosotros los cristianos, nos dice que en nosotros son temporales. Amén, hermanos. Mientras que estamos aquí en esta tierra, mientras que estamos en este cuerpo, una vez que moramos, ¿verdad? Se acabaron los sufrimientos, pero nos espera algo glorioso. Nos espera algo glorioso, hermanos. Y nuestra esperanza, hablamos de que cuando nosotros lleguemos con Dios, cuando nosotros, hermanos, entremos en eso que es la nueva Jerusalén, allá ya se acabó todo, ya no habrá más dolor, ¿no? Ya no habrá ese sufrimiento de hay que levantarnos a trabajar, de que hay que soportar a la vieja, al viejo, ya no va a haber allá esposos. Nosotros somos la esposa de Dios por la eternidad. Amén, ya no hay ese sufrimiento de que hay que chambear, de que hay que ir a la iglesia, no, ya vamos a estar allá todos adorando al Señor. Ahorita no, el cristiano, imagínense sus sufrimientos, si iría a la iglesia o no. Vas a ver ahorita que al final vamos a decirle, Señor, ¿cuánto nos falta a nosotros? ¿Cuánto nos falta a nosotros? En 2 de Tesalonicenses, vamos allá. Estamos hablando de los sufrimientos por Cristo, no se te olvide. Los sufrimientos por Cristo, porque ya nos hablaron, nuestro hermano Ramiro nos dijo que hay sufrimientos de culpa, amén. O sea, de que hay sufrimientos en los cuales decimos, esto es por mi culpa, por mi grande culpa, ¿verdad? No es por Cristo, y eso es triste para nosotros los cristianos, amén. Entonces nosotros fuimos llamados, fíjese bien, fuimos llamados para nosotros sufrir por Cristo. O sea, ya tenemos ese camino. Para eso fuimos llamados. Para sufrir por causa de Cristo, para sufrir por causa del Evangelio. Entonces, los sufrimientos que estamos hablando no son sufrimientos por comer mucho, no son sufrimientos por no cuidarnos, son sufrimientos por causa de Cristo, por causa de la iglesia, por causa del Evangelio. Amén. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8, vamos a mirar que hay rápidamente, habla de los sufrimientos que les esperan a los no creyentes. Ellos sufren en este mundo, pero seguirán sufriendo por toda una eternidad. Amén. Dice, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios. ¿En qué? En llama de fuego para dar retribución, o sea, castigo, ¿verdad? O sea, van a tener su pago por no haber creído en Cristo, ¿verdad? A los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Sufren aquí los no creyentes y seguirán sufriendo por una eternidad. En cambio nosotros sufrimos aquí por Cristo,
pero estos sufrimientos son temporales. Después nos espera a nosotros algo glorioso por haber sufrido por Cristo y por el Evangelio. Amén, hermanos. En Pedro nos lo declara. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Son versículos que ya estudiamos cuando estuvimos hablando sobre los sufrimientos. Por eso es bueno la repetición, porque si se acuerdan, ese domingo no pudo estar nuestro hermano Berna y no se transmitió. Entonces, pero no se pierde porque los hermanos nos repitieron, ¿verdad? Nos dieron un resumen y luego ahorita lo estamos resumiendo otra vez y así ya se queda grabado y los hermanos no se pierden la secuencia. Amén. Entonces fíjese lo que dice Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. A ver, ¿dónde estamos? En el 17, vamos a ver hasta el 12, del versículo 12. Vamos a leer desde el 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, de que, ay, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Verdad? O sea, no nos debe sorprender. Como creyentes tenemos que saber que vamos a sufrir por Cristo. Tú eres cristiano, tienes que saber que vas a sufrir por ser cristiano. Vas a sufrir por predicar el Evangelio. Vas a sufrir. Que no te cause admiración, que digas, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Verdad? Sino más bien gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que va a llegar el momento en que estas aflicciones, estos sufrimientos se van a terminar y se van a volver, ¿qué? En alegría, en gozo. Va a venir el tiempo porque viene un día glorioso. Amén. La palabra de Dios nos dice que los sufrimientos de este tiempo no son comparados con la gloria venidera. O sea que como creyentes vale la pena sufrir por Cristo. Amén. Si sois vituperados por nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero en vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, fíjese bien, así de que ninguno de vosotros padezca como homicida. Fíjese, usted en su casa, pero léalo. Lea desde el versículo 1. Y va a mirar que Pedro le está diciendo, ya basta de vivir en la carne, hombre. Ya ustedes ya vivieron un tiempo como los gentiles. Ustedes ya son creyentes, hombre. Ya no vivan como ellos. Nos están invitando a que entendamos que es otra clase de vida. El ser creyentes. Amén. El ser cristianos. Y luego dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo que no le interesa. ¿Ah? Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. O sea, si tus padecimientos, si tus sufrimientos son por esas cosas, por meterte en asuntos que no te corresponden, por andar pecando, por andar haciendo cosas que Dios no le agradan, ahí sí preocúpate. ¿Por qué te vas a preocupar? Porque si nosotros no estamos sufriendo por Cristo, sino que estamos sufriendo por otras cosas, no estamos en el propósito de Dios. O sea, no estamos caminando de acuerdo al propósito por la cual Dios nos llamó. Pero si nosotros estamos sufriendo por causa de Cristo, por causa del Evangelio, pues glorifiquemos a Dios porque vamos en el camino correcto. Porque eso significa que estamos en la voluntad de Dios, estamos en el propósito de Dios, porque de acuerdo al propósito es de que nosotros vamos a sufrir por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Amén. Y si eso está pasando, pues glorifiquemos a Dios. Pero estamos hablando de que vale la pena sufrir por Cristo,
porque hay una gran recompensa para nosotros. La Biblia dice que si sufrimos con Cristo, reinamos con Él. Si sufrimos con Cristo, también reinaremos. Si no queremos sufrir por Cristo, no hay reino. Y si no hay reino, hay sufrimiento. Siguen los sufrimientos porque vas a las tinieblas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Vas a la disciplina. Hasta que como creyentes entendamos para qué Dios nos llamó. No hay otra más que entrarle. Si nosotros queremos reinar con Cristo, entonces tenemos que abrazar los sufrimientos de Cristo. Amén. Tenemos que seguir las pisadas de Cristo. Cristo sufrió por nosotros. Cristo sufrió, Cristo murió por nuestra redención y por nuestra salvación. Ahora nosotros no vamos a sufrir para la redención, para redimir a los hermanos. Nosotros vamos a sufrir para la edificación de la iglesia, para edificar a los hermanos. Vamos a sufrir para ir y salvar a las personas, para que se cumpla el propósito de Dios, que es tener una iglesia gloriosa, para tener su expresión aquí en la tierra. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros alcanzamos a mirar que como cristianos, nosotros tarde que temprano vamos a enfrentar sufrimientos en este mundo, pero si alcanzamos a mirar que esto es glorioso, entonces nosotros nos vamos a gozar y no vamos a tener ninguna preocupación. O sea, porque vamos a saber que estamos sufriendo por causa de Cristo. Y en medio del dolor, porque sí nos va a doler, ¿cómo no? En medio del dolor, nosotros vamos a ser fortalecidos por el Señor, porque sabemos que estamos en la voluntad, estamos en el propósito de Dios. Amén. Pablo dijo en Romanos 8:18 que estos sufrimientos de este tiempo presente no son comparados con la gloria que nosotros un día ha de manifestarse. Cristo viene pronto. Cristo viene a establecer su reino. Eso es manifestación. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros queremos manifestarnos con Él, pues nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo. Amén. La palabra de Dios dice que es necesario, o sea, es necesario que a través de muchos sufrimientos, a través de muchas tribulaciones, no pocas, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de mucho sufrimiento, nosotros entremos al reino. Imagínense dónde van a quedar los cristianos que pare de sufrir. Amén. Vamos a Pedro, primera de Pedro. El capítulo 4, versículo 12. Ahí donde leímos. Porque esto se nos tiene que quedar claro, porque esto me encanta. Pero también uno tiene que estar pues muy despierto cuando dice, si alguno padece como cristiano, ¿verdad? O más bien que nosotros padezcamos no como los que no son cristianos, por andar haciendo otras cosas. Amado, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de pruebas que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero
por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén, hermanos. Entonces, así vamos metiéndonos al mensaje. Filipenses 1:12. Solamente miramos esto para mirar que los sufrimientos por Cristo, los sufrimientos como creyentes vale la pena, porque hay esperanza. Sin embargo, miramos que los no creyentes, los incrédulos, ellos van a sufrir también, pero esos sufrimientos no terminarán, sino que los seguirán por toda una eternidad. En cambio, nosotros es temporal, pero nos espera algo glorioso. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Por eso dice, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Han redundado, esa palabra significa han cooperado, han servido, se han usado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo no las usó para quejarse, no las usó para desanimarse. Eso lo usó, ¿para qué, hermanos? Para el progreso del Evangelio. Él dijo, esta es mi oportunidad. Esta cárcel es mi oportunidad para predicar el Evangelio. Esta cárcel la voy a usar para la predicación del Evangelio. No voy a perder mi tiempo aquí. Amén. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando estamos leyendo estos versículos, rápidamente nos vamos a los filipenses, a los hermanos creyendo que ellos han cobrado ánimo y que ellos están defendiendo el Evangelio y están siendo motivados a predicar el Evangelio. Sí se motivaron, pero espérense. Cuando Pablo está diciendo que los hermanos cobraron ánimo y empezaron a predicar el Evangelio, está hablando de sus prisiones, de lo que está sucediendo con él en esa prisión, en esa cárcel. Amén. Pablo, por eso hay que meternos a la película, hay que imaginarnos para que nosotros podamos captar. Imagínate a Pablo en la prisión. Él está en la prisión y ya miramos en Efesios que él tiene en la prisión, tiene un soldado ahí romano parado vigilando al apóstol Pablo. Y si tú lees la historia, no solamente el soldado estaba ahí parado cuidando la celda del apóstol Pablo, sino que dicen que ese soldado en muchas ocasiones entraba a la celda con Pablo y se ataba junto a la mano de Pablo para andar pegado de él, para que no se le fuese a escapar. Y por eso ese soldado no solamente lo vigilaba, sino que llegaba a andar con él en la prisión. Porque si se le escapaba, ¿qué pasaba? Por eso en Filipenses, cuando Pablo fue apresado y lo que pasó, ahí ya sabe la historia. El soldado que estaba ahí de guardia se asustó. ¿Qué le dijo Pablo ahí? Tranquilo, ya se iba a quitar la vida mejor. Tranquilo, nadie se ha ido. Aquí estamos todos. Entonces, él estaba ahí, ese soldado, y no solamente porque era vigilado las 24 horas. Un soldado no podía estar las 24 horas cuidando a Pablo. Quiere decir que había otros soldados
se turneaban, al menos si eran 8 horas cada uno, pues al menos eran 4 soldados al día lo que estaban cuidando al apóstol Pablo. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo aprovechaba para predicarle la palabra a esos soldados. Él decía, yo estoy aquí por causa de Cristo, por causa del Evangelio, y les predicaba el Evangelio. Y ¿sabes una cosa, hermano? Se los ganaba para Cristo. Se los ganaba para Cristo. Por eso él dice que sus prisiones resultaron más bien para el progreso del Evangelio. Pablo dijo, Dios me mandó aquí para que el Evangelio sea predicado, así es de que voy a aprovechar esta oportunidad. Y en vez de estarse quejando, en vez de estar renegando, él entendió para qué estaba ahí en su prisión. Él entendió lo que eran sus prisiones. Pablo a Timoteo le dijo, mira, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, Timoteo. Esa sigue corriendo. Así es de que Pablo estaba ahí preso, pero él, hermano, y no solo estaba preso, Pablo era azotado. Pablo era azotado, hermano. Y el otro día le estaba enseñando a mi esposa el látigo con que fue azotado el Señor Jesús. A veces nosotros pensamos una cuerda ahí. No, hermano, era un chicote con unas cuerdas que tenían plomo abajo y clavos, que cuando te daban uno te arrancaban parte de carne, hermano. Pablo llegó a decir un día, me dieron 40 latigazos menos uno. ¿Usted sabe lo que significa eso? 40 latigazos menos uno. ¿Sí saben, hermano? Le dio 39. Qué tremendo, ¿no? Le digo, mira mi amor, no, a veces nosotros no alcanzamos a mirar el sufrimiento. Por eso la palabra dice que quedó totalmente desfigurado, hermano. Pablo no solamente está en la cárcel ahí, no, él está sido castigado, él ha sido azotado, él ha sido encerrado en el calabozo, en el parte del castigo, hermano. Pero él aprovechaba para predicar el Evangelio. Y no solamente, hermano, a los soldados, si estaba rodeado de presos. Y Pablo aprovechaba para predicarles el Evangelio a los presos. Y muchos presos se convertían a Cristo, hermanos. Y no solamente, hermano, le predicaba a los soldados y a los presos, sino que cuando Pablo era tomado y llevado al concilio, llevado ahí ante el juez, él ahí aprovechaba para predicarles de Cristo, hermanos. Él decía, estoy aquí por causa de Cristo, por causa del Evangelio, y les predicaba, y ¿sabes qué? Se convertían a Cristo. Total que hizo una revolución ahí en la cárcel, con presos, con soldados, con los familiares de los gobernantes ahí en ese tiempo, hermano. Entonces, todos los que estaban ahí cobraban ánimo para predicar el Evangelio. Imagínate cuando Pablo está escribiendo la carta a los filipenses, está el soldado ahí, ¿qué estás escribiendo? Y él se daban cuenta. Total, hermanos, que todos los presos, todos los soldados que se convirtieron al Evangelio, cuando supieron que Pablo estaba escribiendo la carta a los filipenses, le dijeron, salúdanos a los hermanos en Filipos. Diles que también se animen, que esto es glorioso. Y claro, también ahora sí vamos con los filipenses, cuando ellos oyeron todo lo que estaba pasando con Pablo y todo lo que estaba sucediendo dentro de la cárcel, cómo el Evangelio era predicado, la gente se convertía, ellos también, cómo no, cobraron ánimo y también empezaron a predicar la palabra. Ojalá y que a nosotros también nos anime, filipenses, a predicar el Evangelio, hermanos, porque estamos como muy cómodos. No queremos ni venir a la iglesia, imagínense. Por eso decía, Señor, ayúdanos. ¿Cuánto nos falta experimentar la vida de Cristo? Pero le digo, Señor, pero nos tienes que meter al sufrimiento. Y nos ha metido a este lugar, pero en vez de aprovecharlo nos desanimamos todos unos con otros. En vez de aprovechar, hermanos. Amén.
Vamos, ir ahí en la cárcel, porque usted puede decir, ¿y cómo usted sabe, cómo nos asegura, verdad, que Pablo se ganó a los soldados, se ganó no, la Biblia nos muestra, tiene ejemplos, pues, de cómo Pablo se ganó a muchos. Él decía, hey, aquí te saluda este fulano en mis prisiones. O sea, fue compañero en mis prisiones también. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado? Pero te voy a dar como dice, en boca de 2 o 3 testigos contra todo asunto. Vamos a Filimón, porque vamos a llegar a esa carta también que Pablo la escribió. Pero allí en la cárcel, Pablo conoció a un hombre llamado Onésimo. Onésimo. Allí en la cárcel lo conoció y imagínese Pablo platicando. ¿Y tú, cómo te llamas? Onésimo. ¿Y qué pasó contigo, Onésimo? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Verdad? Yo estoy aquí por causa de Cristo, por causa de predicar el Evangelio. Onésimo, pues fíjate que no, Pablo, yo estoy aquí por ratero. Y me imagino a Pablo, pues eso no es glorioso. Y empieza a compartirle el Evangelio. Y Onésimo cree al Evangelio y se convierte a Cristo. Y Pablo fue tan entregado que Pablo lo amó tanto y lo llamó también su hijo. Y como Pablo sabía, imagínate en la plática, oye, Onésimo, ¿y a quién le robaste? Pues a mi patrón. ¿Cómo, Onésimo? Sí, pues se me puso de modo ahí y que agarro y que se peló Baltasar. Pero acá andaba haciéndolo otra vez y me agarraron. Y le dice, ¿y quién es? ¿A quién le robaste? ¿Quién era tu amo? Pues Filimón. Y Pablo lo conoce, yo lo conozco. Es mi hermano en Cristo. Es un siervo del Señor. Así es de que, Onésimo, a lo que yo sé, tú vas a salir pronto de la prisión. ¿Por qué robaste cualquier cosa ahí? Tú vas a salir más pronto que ni yo, fíjate, que ni he hecho nada. Pero no te preocupes porque te van a mandar con Filimón, pero no te preocupes. Yo le voy a escribir una carta a ese Filimón, a mi hermano, para que no te haga daño. Era su esclavo. Le voy a decir que ya no eres su esclavo, que no te reciba como un esclavo, ahora como un hermano en Cristo. Y fíjate, luego llegamos a esa carta, pero fíjate qué bonita, Filimón capítulo 1, bueno, nomás tiene un capítulo, ¿verdad? Filimón 1:9. Esa carta está chiquita, un capítulo, pero está bien bonita. Y vamos a llegar a ella si Dios nos presta vida. En el versículo 9, ver nada más, versículo 9 en adelante, hasta el 19, para que veas qué bonito escribe Pablo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, yo anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. No de los romanos. Porque fíjate bien, ya entendimos en Efesios, Pablo siempre prisionero de Jesucristo. No fueron los romanos los que me tomaron prisioneros, fue Cristo. Estoy preso en Cristo, no estoy en la cárcel en Roma. Cristo es mi cárcel. Cristo me envió aquí. Amén. Estoy aquí por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Te ruego por mi hijo Onésimo, porque él lo engendró por el Evangelio en la prisión. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Sí se ganó gente en la prisión? ¿Sí está predicando Pablo en medio de los sufrimientos? Amén. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, porque cuando no estamos en Cristo somos inútiles. Pero cuando estamos en Cristo seguimos siendo inútiles, no se crean. Cuando venimos a Cristo tenemos que ser ¿qué? Útiles. Somos los vasos de honra. Amén, hermanos. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, fíjate. Quisiera, porque estaba predicándose el Evangelio en la cárcel, estaban haciendo un alboroto en la cárcel, hermano. Y dice, yo quisiera retenerlo aquí, que siga conmigo, ¿verdad? Para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones,
por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, respetuoso Pablo, respetuoso, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibís para siempre. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pablo, si tú lo amas, yo lo amo más. Amén. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, ¿verdad? Filimón, si me tienes a mí como tú un compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó, porque ya sabes, ¿no? Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Pero no por no decirte que aún tú mismo me debes, te me debes también. Amén. Bueno, muchos aquí dicen que Pablo se ganó a Filimón para Cristo. Por eso le está diciendo que esa fe que él tiene se la debe a Pablo. Y no está mal predicarlo. Pero cuando lleguemos a esta carta vamos a ver que está hablando otra cosa más bonita todavía. Pablo cuando le dice, te debes a mí, por no decirle que te debes a mí, le está diciendo, en otras palabras le está diciendo, hey Filimón, acuérdate que en Cristo todos somos deudores. En Cristo todos somos deudores. Tú también eres deudor. Porque acuérdate que Cristo te perdonó. Así es de que, por favor, perdónaselo. Porque tú también te debes. Amén, hermanos. Y qué precioso, hermano. Solo te traje aquí. Y este capítulo y esta carta solamente se trata de ellos dos. Pero aquí nos van a enseñar a cómo amar a los hermanos, a cómo perdonar a los hermanos. Es una carta pequeña, pero con mucho amor. Amén. Pero te estoy llevando ahí para que veas que había presos que se convirtieron. Si tan solamente en Filipos, que duró Pablo una noche, un día, se ganó al carcelero y se ganó a la familia. Imagínate en Roma, que ya tiene tiempo, imagínate a cuánto no se ha ganado para Cristo, hermano. Amén. Filipenses capítulo 4, para que veas que también se ganó a soldados y se ganó a familia del César, del que gobernaba en ese tiempo, imagínate, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 21. Ya cuando está terminando, fíjese quién manda saludo a los hermanos de Filipos. Saluda a todos los santos en Cristo. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Quiénes les mandan saludar? Los hermanos que están con Pablo en la cárcel. ¿Cuáles hermanos? Todos los que él se ganó para Cristo. A todos los que les predicó el Evangelio. Y alguno que estaba ahí por ahí que ya era cristiano. Porque de repente en la cárcel hay creyentes ya que andan sufriendo por otras cosas. Pero fíjate, todos los hermanos, la revolución que hizo Pablo, porque él entendió que sus prisiones, que sus sufrimientos eran ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. Pablo dijo, Dios me trajo a esta cárcel para predicar el Evangelio. Ay, Dios mío, nosotros, hermanos. Puro llorar. Puro, hermanos, quejarnos. Esperamos que nos gocemos, ¿verdad? Y no sigamos con las mismas quejas. ¿Por qué a mí? Imagínese Pablo, Señor, ¿por qué a mí en la prisión? Señor, si yo soy tu superapóstol, ¿cómo
tu superapóstol al que tú llamaste, si le revelaste, aquí está en la cárcel. No, hombre, él entendió que su cárcel era con ese propósito de que ahí se predicara el evangelio. Era para ¿qué, hermanos? El progreso del evangelio. Que Dios nos ayude. Amén. No, nosotros, vámonos al culto. ¡Ay, qué frío! Dios nos agarre confesado. Ay, manejar media hora desde Pollolandia hasta Burlington, desde Bellingham, para orar. Y lo mismo, hermanos. Pablo llegó solo a la cárcel y solo oraba, después se añadió otro y los dos, después se añadió otro y los 3, 4, 5, 10, 100, 200, 300, hermano, que no te desanime. Si estamos 3 y tú no vienes ya porque estamos 3, vamos a hacer 2. En vez de ser 3 y en vez de ser 4, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Dijo un hermano, ay, pues lo mismo ahora. Le digo, pues cambia tú la oración, hermano. Cámbiale tú, pues. Pero es que no sé cómo tenemos el corazón, hermano. Yo prefiero mirarlos a ustedes orando lo mismo y no a aquellos dormidos allá. Vamos mirando pues para qué son los sufrimientos. Amén. Los hermanos que están conmigo, te estoy comprobando que ahí se están motivando unos a otros por lo que está haciendo Pablo en medio de sufrimientos. Ahí. Y luego vienen los de Filipos. ¿Ok? Y también son motivados. Y luego vienen los de Burlington, que también Dios nos ayuda a motivarnos. Y luego vienen los de allá, los de México también, para que también sigan siendo motivados. Amén. Y dice, y luego sigue diciendo el versículo 22, todos los santos os saludan y especialmente le mandan saludos los de la casa del César. La casa del César, ese César es el que está gobernando. Pablo le predicó a todo su ejército, por eso dice que en el gabinete, en todo su gabinete, ¿cómo dice ahí en el, no sé cómo dice una palabra ahí, del gabinete, de donde está toda la corte, donde está todo el campamento, todos los soldados, les predicaba el evangelio, y no solamente cuando veía a la familia del César, también necesitan a Cristo, y les predicaba a Cristo, hermano, y muchos de ellos se convirtieron a Cristo, creyeron en el evangelio, y ahora la familia del César también les mandan saludos. Amén. Una revolución tremenda, hermano. Entonces, Pablo en sus prisiones, en medio de los azotes, en medio de los castigos que él recibía, no se quejaba. Al contrario, hermanos, él predicaba más el evangelio de Dios. Amén, los aprovechaba. Él dice, lo aproveché, me sirvió para que yo predicara el evangelio, para dar a conocer a Cristo, para que Cristo fuera magnificado en mi vida, para que fuera dado a conocer. Y muchos conocieron a Cristo. Amén. Regresemos a Filipenses 1:12. Mire cómo dice Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, más bien, o sea, han cooperado, han servido, las he aprovechado para el progreso del evangelio, de tal manera que en mis prisiones se ha hecho patente en Cristo en todo ¿qué? Ahí está la palabra, pretorio. Ese era el lugar donde estaba pues todo el gabinete y también incluía todos el ejército que estaba ahí. Pablo aprovechaba, cada vez que lo sacaban o lo metían por ahí, aprovechaba Pablo para predicarles el evangelio y muchos creían. Amén. Entonces Pablo dice, miren, mis prisiones, mis sufrimientos son para esta causa, fueron para el progreso del evangelio. Estoy aquí en la cárcel para el propósito de Dios. Pablo lo sabía, hermano. Pablo lo sabía, nosotros todavía no lo entendemos. Todavía no, ojalá y que cuando terminamos Filipenses entendamos que los sufrimientos son parte de nuestra vida cristiana. Amén.
Los sufrimientos por Cristo. Los sufrimientos por Cristo. Porque a veces, ay, es que estoy mal, ¿y por qué? Es que muchos tacos, a veces ya es por los tacos, no es por Cristo. Amén. Estamos como anoche, mi esposa hizo una cena tan rica, no me aguanté y le apalanqué, ya no podía dormir. Y estaba estudiando y dijo, Señor, perdóname, estos son por los tacos. No es por ti. Amén. Pero ahora bien, ¿qué era lo que Pablo tenía? ¿Qué era lo que Pablo tenía o qué sucedía en él que no se quejaba, no se desanimaba, sino todo lo contrario? Se levantaba con más fuerzas en medio del sufrimiento, del dolor, del castigo, del menosprecio, del rechazo. Él recobraba, tenía fuerzas para predicar el evangelio. ¿Qué era lo que tenía él? ¿Qué era lo que sucedía en él? Versículo 19. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mí liberación. ¿Qué era lo que pasaba en él? ¿Qué era lo que tenía? Número uno, las oraciones. Por eso, mira, las oraciones individuales como creyentes es muy importante. Oremos, hermano. Las oraciones como iglesia son importantes. Vente a orar. Vente a orar. Pablo dice, primero, sus oraciones me han ayudado mucho en mis prisiones. Amén. Fíjate, yo hablé con Carrillo cuando estaba enfermo, no me contestaba. Y anduve investigando por qué no me contestaba. Yo quería saber si a otros no les contestaba. Porque pues, soy medio sentidón también, pero maduro. No me contestaba y dije, voy a ver si a otro pastor. Le dije, pastor, ¿y no ha hablado con Carrillo? Fíjate que sí. Y yo dije, ¿cómo? Pero no me ha contestado. Dijo, somos dos. Sí, le estuve llamando y no. Pero después me hablaron que en su dolor le era difícil. No quería pues que tú te desanimaras oyendo sus quejidos, sus lloros. Pero sí, rápido me contestaba. Yo decía, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué me textea? Quiero oírlo, quiero ver qué está pasando, ¿verdad? Y bueno, total que pasado el tiempo sí me regresó una llamada, siempre textos, pero después ya me contestó. Y ya platicando un rato, pero yo le dije, hemos estado orando la iglesia por usted. ¿Y sabe lo que me contestó? Y eso anima. Me dijo, dile a los hermanos que las oraciones se vuelven en mí como ¿cómo se dice? Un ungüento. Como un ungüento ahí en mi parte, que ese dolor insoportable a través de las oraciones se vuelven insoportables. Dile a los hermanos que gracias. Entonces, lo importante, las oraciones hacia el apóstol Pablo le ayudaban en sus prisiones, hermano. Por eso es importante, mira, cuando nosotros estamos orando aquí por un hermano que está enfermo, esa oración se vuelve como ese medicina, ese ungüento, que tal vez pueda sanarlo o pueda calmar el dolor. Ese dolor que tiene insoportable se vuelva soportable, pero de que funciona la oración, funciona. No te desanimes, no te creas del diablo. Vente a orar, vente a orar. Te animo a que oremos en casa y que oremos en iglesia también. Y vas a ver que esto nos va a ayudar mucho a todos, va a ayudar a muchos de nuestros hermanos. Pablo estaba contento, decía, por su oración y también por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Este resulta en mi liberación. Amén. O sea, está hablando que eso le ayudan en sus prisiones, pero también, claro, Pablo sabía que iba a salir libre de ahí. A través de todo eso que estaba sucediendo. Pablo lo sabía. Pablo sabía que había entrado ahí por causa de Cristo y Pablo sabía que Cristo estaba con él. Pablo sabía que Dios no lo había dejado y que si lo metió él, estaba con él y que iba a salir con él. Pablo supo cuando dijo, ya ahora sí me llegó mi hora, porque los siervos del Señor saben cuando les llega su hora.
Pablo dijo, ahora sí, ya se me acabó mi hora, y todo el mundo se le aventó y empezó a llorar. Pero aquí dice, no, esto ha resultado, me ha ayudado, me ha fortalecido, pero también para que yo salga de estas prisiones. Amén. Hechos capítulo 23, vamos allá. Dios puso a Pablo en la cárcel, porque era el propósito, para el progreso del Evangelio. Pablo lo está diciendo, y Pablo dijo, pero no estoy solo, estoy aquí con mi Cristo. Estoy aquí por las oraciones de ustedes y por la suministración del Espíritu. Amén. Vea que Pablo sabía, para que nosotros aprendamos que tenemos que saberlo también. Muchos cristianos no lo sabemos. Por eso viene el desánimo, por eso viene la queja, ¿verdad? Las murmuraciones, cuando nos vienen nuestras cárceles. A veces no piensa que usted lo van a echar a la cárcel, tal vez sí por predicar, pero hay otras cárceles a las cuales puede ser sometido y tienes que glorificar a Cristo y tienes tú que predicar el Evangelio en esa cárcel. Amén. Dice entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Vamos al versículo, estamos en el versículo 10, Berna, para irnos rápido. Dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fuerza. Versículo 11. A la fortaleza, perdón. Y a la noche siguiente se le presentó el Señor, fíjate bien, para que sepas, ayer lo lees en tu casa, por eso me brinqué, porque ya se me está acabando el tiempo, pero léelo en tu casa. Pablo fue atrapado y está en la cárcel en Jerusalén y lo quieren borrar del mapa, lo quieren desaparecer, pero hay otro grupo que está en contra. Ahí lo vas a leer tú, entonces mandan a que lo saquen de ahí, ¿sí me entiende? Y lo rescatan y luego se le aparece Dios, porque en todo está Dios, ¿sí me entiende? Imagínate, Pablo está siendo liberado de la cárcel y se encuentra con el Señor y le dice, pero te espera otra cárcel, Pablo? Porque entras a un sufrimiento, se termina y luego te viene otro. Porque nuestra vida aquí, por causa de Cristo, es sufrir. Fíjate, ese cantante mundano lo entendió, el que canta que sufrir le tocó a él toda la vida. Y él sabe, dice que tengo que sufrir y sufrir se va. Nosotros los cristianos no sabemos. Pero imagínate, Pablo ya está siendo libre y le dice el Señor, se lo encuentra. Vas a ir otra vez a la prisión, Pablo, pero yo estoy ahí contigo. Así como tuve aquí, te saco, también voy a estar ahí y te saco también. La noche siguiente se le apareció el Señor, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí aquí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vas a testificar en Roma, vas a predicar en Roma, pero ¿dónde lo vas a predicar? O sea, de que para que sea predicado, para que el Evangelio para la, ¿cómo se llama? La propagación del Evangelio, tienes que ir a la cárcel. Nosotros tenemos que entender que como cristianos, si no padecemos, si no sufrimos, ¿dónde va a salir lo glorioso? El Señor Jesús lo dejó en claro, si este grano de trigo no cae en tierra y muere, que era solo, pero si muere llevaba mucho fruto, mucha gloria, hijos gloriosos. Si nosotros no estamos dispuestos a sufrir por Cristo y el Evangelio, ¿a quiénes vamos a ganar para Cristo? ¿A quiénes vamos a bendecir con el Evangelio, hermano? Amén. Y Pablo, ahí está, versículo 13. O bríncate a Hechos 27, Berna, ahí dejémoslo ahí, porque se me acabó el tiempo, Hechos 27, para que veas que Pablo sabía que servir a Cristo iba a andar en sufrimiento tras sufrimientos, iba a estar en cárceles por causa del Evangelio, pero Pablo sabía también que era para el progreso del Evangelio y
que Pablo no estaba solo, que Dios también estaba con él en sus cárceles, porque estamos mirando que ahí también está la suministración del Espíritu. No está solo, hermano, sufrimos, pero no estamos solos. Cristo nunca prometió que no van a sufrir los cristianos. Su palabra dice que vamos a sufrir. Lo que sí promete Dios es que Él va a estar en medio de nosotros en los sufrimientos. Él va a estar con nosotros. No estamos solos. Pero hay que saberlo, amén. En el versículo 22, le dijo, vais a ir a Roma, ¿verdad? Ya saliste, pero vas a ir a Roma a predicar. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pablo ya va, y va en el mar, y se encuentra con una tempestad, que el barco se hace pedazos. Y andan todos ahí, imagínate todo el grupo que traía Pablo. Pero ahí está el Señor. Cualquier tribulación, cualquier cosa que estemos padeciendo por Él, ahí está Él para ayudarnos. Amén. No estamos solos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pablo, mire, la barca se quebró y ahogándose, y Pablo ahogándose y todo. No, anímense mis hermanos, anímense. Se quebró la barca, pero nadie de nosotros nos vamos a ahogar. Nos falta animar mucho, ¿va? No, nosotros nos esperamos, hermanos, ya me morí, ya se acabó todo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. 23. Porque esta noche, fíjate, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No está solo. Amén. No atravesamos solo los sufrimientos. Él prometió estar con nosotros en medio de esos sufrimientos, hermanos. Y le dijo Pablo, no temas, es necesario que... ¿A dónde vas a ir? Okay. El que estaba gobernando. ¿Y dónde está Pablo cuando le escribas los Filipenses? Dios te ha concedido todos los que vengan contigo. Imagínate a Pablo, no nos vamos a ahogar, hermanos, ánimo. Y ya cuando salen ya la libramos. Sí, pero vamos a ir a la cárcel ahí, porque ahí tenemos que predicar. Y ir a la cárcel no nomás, ya llegamos, no, hombre. Era ser azotados por causa de predicar el Evangelio. Era ser maltratados, castigados. Y ya sabes, los chicotazos que le daban eran para arrancarles carne, hermano. Amén. Diga conmigo, wow. ¿Cuánto nos falta, verdad, hermano? Dios nunca deja solo. Termino con Filipenses 1:19, regresando a nuestro texto. Acuérdense, hermano, que Dios siempre ha estado con sus siervos. Dios nunca los ha dejado solos. Hay muchos ejemplos. Dios llamó a Moisés por el desierto. ¿Lo dejó? Estuvo con él. Después siguió Josué. ¿Lo dejó? No. Él le prometió que se esforzara y que él estaría con él. Amén. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Lo dejó solo ahí? No. ¿A sus amigos en el horno? Dios nunca ha abandonado a sus siervos. Dios ha estado con ellos. Amén, hermanos. Dios estuvo con Pablo. También Dios va a estar con nosotros cuando estemos sufriendo por causa de Cristo. Filipenses 1:19, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mire, la oración, importante, ya lo dijimos, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. No dice del Espíritu de Jehová, no dice del Espíritu de Jesús, no dice el Espíritu de Cristo, no dice el Espíritu Santo. Pablo dice el Espíritu de Jesucristo, porque quiere darnos a entender, hermanos, de la suministración abundante de ese Cristo glorioso. Cuando nos hablan
de Jesucristo, nos están hablando de el que murió, pero que también el que resucitó y vino a ser el Espíritu todo inclusivo, que no solamente da vida, sino que también te da el poder. Es el poder que está dentro de nosotros, es la dinamita que está dentro de nosotros que nos da la fuerza, el poder para poder soportar y en medio de esa prueba poder testificar del amor de Cristo, poder serle fieles a Dios. Ese es el poder que está en nosotros, el poder de la resurrección. Ese Espíritu poderoso nos suministra cuando estamos en esas tribulaciones, cuando estamos sufriendo por causa de Cristo. Las oraciones de los hermanos y la suministración del Espíritu, todo inclusivo de las riquezas de Cristo, hermanos, se pueden disfrutar. Y eso nos hace ser victoriosos. Eso lo hizo ser victorioso al apóstol Pablo. Amén. Entonces, espero que te haya bendecido, hermano, y que Dios nos motive, pues, a que nosotros, hermanos, sepamos que si nosotros somos creyentes, tenemos nosotros que sufrir. Amén. Si no queremos sufrir, fíjate bien, con esto termino. La pregunta, así para irnos, ¿tú por qué estás sufriendo? ¿Yo por qué estoy sufriendo? ¿Tú estás sufriendo por Cristo? ¿Cuáles son nuestros sufrimientos? Por Cristo, por Cristo. Porque si le digo por lo de nosotros, no, pues todos sufrimos. Sufro por mis hijos, sufro por la vieja, por el viejo, sufro por el trabajo, por los patrones, mis compañeros, una sufridera por otras cosas. La pregunta es, ¿por Cristo? Si nosotros no estamos sufriendo por Cristo, eso significa que no estamos en la dirección correcta. No hablamos la palabra. Y no deja de hablarla, no mostramos la vida de Cristo en nosotros. No magnificamos a Cristo. Cristo no es dado a conocer en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos. Si nosotros queremos hacer un alborotadero, si nosotros queremos que más almas conozcan a Cristo, nosotros tenemos que disponernos y saber que si predicamos el Evangelio, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Uno aquí, hermano, muchos lo oyen y se gozan, pero muchos lo critican a uno. Porque cuando uno se para a predicar, olvídese, hermano. Nosotros vamos a sufrir por este Evangelio, por ser cristianos, por servir a Dios. Pero si usted no quiere sufrir, pues espérese, porque entonces no hay reino. Y si no hay reino, hay más sufrimiento. Hasta que no aprendamos nosotros a amar a Dios. Entonces que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Y que podamos nosotros aprovechar cada oportunidad para hablar la palabra del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Oremos. Padre Celestial, le damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Filipenses. Sé que poco a poco nos vas a meter a una experiencia. Ya hemos aprendido mucho. Ya conocemos mucho. Solo nos falta algo muy importante, Señor. La práctica. La experiencia. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque sufrimos por otras cosas, pero no estamos sufriendo por causa de Cristo. No sufrir por causa de Cristo significa que no estamos caminando en la dirección correcta. Porque como siervos tuyos, como cristianos tuyos, y por causa del Evangelio, por causa de la vida de la iglesia, por causa de tu administración, Señor, nosotros tenemos que sufrir. Tu palabra nos dice, Señor, que tú nos pusiste un ejemplo para que sigamos tus pisadas, y esa palabra está bajo el contexto de tus sufrimientos, de tus padecimientos. Tú sufriste para nuestra salvación, tú sufriste para nuestra redención.
ahora nos toca sufrir, que eres tú mismo sufriendo en tu iglesia, en tus creyentes, para que se lleve a cabo tu plan eterno, que es la edificación. Pablo dijo que él sufría, él padecía en su cuerpo los sufrimientos que a Cristo le hicieron falta. Y esos sufrimientos que a ti te hicieron falta, Señor, no son por la redención. Ya somos redimidos, ya somos perdonados, pero nos falta ser edificados. Nos falta, Señor, crecer en vida. Nos falta madurar. Nos falta servirte, Señor. Padre, y para eso estamos aquí, predicando el Evangelio para salvar a las personas, predicando el Evangelio para llevar al crecimiento a los hermanos, para llevarlos a una edificación, para que tu propósito eterno se cumpla. Tú quieres tu expresión aquí en la tierra, Señor. Por eso, Padre, te pedimos perdón, Señor. Abre nuestros labios para que donde quiera que andemos y en cada oportunidad, en cada situación que nos presentemos, podamos abrir nuestros labios y testificar. Podemos mirar en la palabra que a los siervos que tú llamaste, ellos, Señor, te conocieron, fueron llamados y luego los miramos predicando el Evangelio. Solo nosotros, Señor, nos hemos quedado callados. Señor, solo aprendiendo. Pero ayúdanos ahora que todo lo que hemos aprendido lo llevemos a la práctica, Señor. Que otros también lo conozcan, Señor. Que otros te conozcan a ti, Señor. Abre nuestros labios y pon palabras en nosotros, Señor. Señor, úsanos, Padre Celestial. Aquí hay hermanos que tú usas allá afuera predicando tu evangelio, Señor. Padre Celestial, oramos para que tú, Señor, los sigas usando. Aquí hay maestros. Oro por ellos para que tú los levantes y los pongas a enseñarnos tus palabras, Señor. Padre Celestial, aquí hay pastores. Oro para que tú los levantes, Señor, y los pongas a pastorear. Ayúdanos, Padre Celestial, levántanos. Te lo pedimos en tu nombre precioso y te pedimos que nos perdones. Muchas gracias porque confiamos en ti. Como dijo Pablo a los filipenses, él confiaba que el Señor había comenzado una buena obra y que él la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. También nosotros confiamos en esa buena obra que tú la vas a ir perfeccionando en cada uno de nosotros. Confiamos plenamente en ti, Señor. Muchas gracias por esta noche. Llévanos con bien a casa. Cuida a mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús y todos nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos.